Cantemos la canción que a Dios le gusta, que cantemos la canción. Alabaré, los oídos del Señor están atentos, ellos no se aburrirán. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con humildad y confianza vamos a reconocer humildemente nuestros pecados. Digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que interceda por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Gloria a Dios en el cielo, gloria en la tierra paz, gloria en las alturas, gloria en la tierra paz, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu gloria inmensa, Señor Hijo unigénito, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, gloria en la tierra paz, gloria en las alturas, gloria en la tierra paz, En la tierra paz a los hombres que ama el Señor, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que estás en el cielo, a la diestra del Padre, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad. Solo tú eres santo, el Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. 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 Oremos. Señor, tú que te has dignado a redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos,
Mira siempre con amor de Padre y haz que cuanto creamos en Cristo tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no se fiaban de que era realmente discípulo. Entonces Bernabé se le presentó a los apóstoles. Saulo les contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que le había dicho y cómo en Damasco había predicado públicamente el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía libremente en Jerusalén, predicando públicamente el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los judíos de lengua griega, que se le propusieron suprimirlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. La iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en la fidelidad del Señor, y se multiplicaba, animada por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lo recordarán y volverán al Señor hasta los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Ante Él se postrarán las cenizas de la tumba. Ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Me hará vivir para Él, mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer, todo lo que hizo el Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos de palabra ni de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él, en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. Y cuando pidamos, lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Esto conocemos que permanece entre nosotros, por el Espíritu que nos dio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La palabra que diste a los hombres nos conduce por sendas de amor. Es camino, verdad y esperanza. Tu palabra seguimos, Señor. La palabra que diste a los hombres nos conduce por sendas de amor. Es camino, verdad y esperanza. Tu palabra seguimos, Señor. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto, lo arranca, y a los que da fruto, lo poda, para que dé más frutos. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar frutos por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, éste da frutos abundantes, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tira fuera, como el sarmiento, y se seca, luego se recoge y se echa al fuego, y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis, y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis frutos abundantes, así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, acabamos de escuchar hoy que Jesús se identifica con la vid verdadera. La semana pasada, el domingo pasado, se hablaba del buen pastor, aquel que era capaz de dar la vida por sus ovejas. Pero este domingo se habla que Jesús es la vid verdadera. ¿Qué es la vid? Una mata de uva que produce uva. Y los agricultores, los que saben de esa mata o lo que saben, hay muchas veces que nacen muchas ramas que no dan frutos. Y llega un momento de que se recogen las ramas que tienen frutos y se quita esas ramas que salieron de más que no dan frutos. ¿Por qué se quita esas ramas? Porque debilita la mata. Por eso se tiende a quitar y a botar esas ramas. Pero la rama que da fruto, simplemente se quita el fruto y se poda. ¿Para qué? Para que vuelva a retoñar con más fuerza y dar más frutos. Esa es la temática de la mata de uva o la mata de vid. Y Jesús se hace comparar con la mata. ¿Por qué? Porque muchos caminamos en las cosas de Dios, pero que no damos frutos. Estamos caminando y caminando y caminando, ocupando puestos, haciendo daño, debilitando la estructura de la iglesia, la vid verdadera que es Cristo, y no hacemos nada. Por eso dice la palabra que las ramas que no dan se cortan, se echan fuera, se secarán y luego se quemarán y arden. Pero en cambio hay otro tipo de ramas que es aquella que da frutos y se poda. ¿Se poda para qué? Para volver a dar más frutos. Muchas veces queremos dar frutos y estar cómodos, pero no resulta. Una mata de uva, si no se poda en el año, nunca dará un racimo de uva. Aunque esté bien abonada, aunque tenga todos los fertilizantes posibles, pero si no se poda, no vuelve a dar frutos. Y muchas veces nosotros los cristianos nos gusta dar frutos porque es una obra de Dios, pero después no queremos que nos poden. Podar, ¿qué significa? Podar es quitar de nosotros lo que sobra. Podar es limpiar nuestros pecados. Podar significa tratar de perdonar o perdonar radicalmente a aquel que me ha ofendido. Podar significa vivir en Dios, escuchar la palabra, como dice el texto bíblico. Escuchar la palabra de Dios. Y al escuchar la palabra de Dios es donde nosotros estamos siendo podados. Podados porque morimos a nosotros mismos para renacer en Cristo. Y en este renacer en Cristo es donde nosotros volvemos a dar frutos. Queridos hermanos,
Muchas veces queremos dar fruto una vez en la vida y eso no resulta. Los frutos es anuales. La mata de uva anualmente da sus frutos. Y cuando se poda la mata de uva, no queda una sola hoja en el tronco. No queda nada, pareciera que estuviera totalmente seca. Pero cuando retoña es la mata que da más sombra y da abundantes frutos, la uva. Por eso, queridos hermanos, que nosotros podamos permanecer en Jesús. Una rama que está fuera del tronco principal se seca. Si no estamos en Cristo Jesús, nos vamos a secar. Si no permanecemos arriesgados, insertados en Cristo Jesús, no podemos vivir. Vamos a secarnos y a ser escombro, basura, para luego ser quemados. Por eso, queridos hermanos, que nosotros hoy, insertados en la vida verdadera que es Cristo, podamos dar frutos en abundancia, que podamos saciar a muchos con los frutos que demos a través de la gracia y de la misericordia de Dios, que podamos consolar, ayudar al prójimo, porque sabemos que Cristo nos fortalece, que Cristo es nuestro tronco verdadero, la vida verdadera, que nos nutre para nosotros ayudar a otros más necesitados. Queridos hermanos, que hoy, insertado en Cristo, demos frutos para la gloria de Dios. Amén. Profesemos nuestra fe diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Y el tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Llenos de confianza y apoyados en la bondad de Dios nuestro Padre, presentemos, hermanos, nuestras súplicas. Por la Santa Iglesia de Dios, para que se deje conducir por el Espíritu, sin poner obstáculos a su acción salvadora y creadora del nuevo reino, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las iglesias cristianas, para que la acción del Espíritu nos lleve a una misma iglesia, que sea signo de fraternidad entre los hombres. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los pueblos del mundo, para que la fuerza del Espíritu, que aviva en el corazón de los hombres, conduzca a la paz. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las vocaciones sacerdotales, religiosas y a la vida monástica, santificación del clero, perseverancia y fidelidad de los seminaristas, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la pronta beatificación de Monseñor Salvador Montes de Oca, segundo obispo de Valencia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por intercesión de nuestro beato doctor José Gregorio, para que cese esta pandemia en toda Venezuela y en el mundo entero, roguemos al Señor. Por los enfermos que se encomiendan nuestras oraciones, César, Mirla, Sonia, Clarisa, para que Jesús pase su mano sanadora sobre ellos, roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros, para que siempre podamos estar insertos en la vida verdadera, roguemos al Señor. Dios Padre de bondad, acepta nuestras súplicas, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Orad, hermanos, para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oh Dios, que por el admirable trueque de este sacrificio no diste partícipe de tu divinidad, concédenos que nuestra vida sea manifestación y testimonio de esta verdad que conocemos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaba los sacrificios de la antigua alianza. Y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esa efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Cantemos a Dios, bendito es Cristo el que viene, en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan, Hosana. Hosana, cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Padre, en corazón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora del Rosario, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intersección confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esa víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Monseñor Reinaldo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimidos por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte, nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos sus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lleno de alegría por ser hijos de Dios, digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, he aquí a Jesús, nuestro amigo fiel, la vid verdadera. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Amén. Me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservarme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Tú eres todo lo que tengo, todo lo que sueño y cuando pienso, y mi corazón te lo ha entregado desde siempre, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. De que te amo, de que te amo, Señor. Oremos. Ven, Señor, en ayuda de tu pueblo, y ya que nos has iniciado en el misterio de tu reino,
Haz que abandonemos nuestra antigua vida de pecado y vivamos ya desde ahora la novedad de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y lo acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo.